En las sombras crepusculares de una Roma imperial, una metrópolis que es a la vez el corazón dorado y la jaula de hierro del mundo. Conocido, un hombre escribe: la luz de una única lámpara de aceite parpadea débil contra la oscuridad que se filtra arrojando sombras largas y danzantes sobre las paredes de piedra de su confinamiento. No es un palacio. Es una habitación austera, tal vez, una domus, alquilada donde espera bajo arresto domiciliario su audiencia ante el tribunal del César. O quizás es una celda más sombría, un ergastulum, donde el aire es denso y frío. Este hombre es Pablo de Tarso, un ciudadano romano por nacimiento, un fariseo por entrenamiento, y ahora el apóstol de un movimiento que amenaza con poner el mundo del revés. Sus ojos fatigados no solo por la poca luz, sino por años de escudriñar escrituras antiguas y caminos polvorientos a través de 3 continentes, se concentran en la hoja de papiro desenrollada ante él. Sus manos, que han conocido el trabajo áspero de hacer tiendas la salmuera del mar en 3 naufragios, y el frío mordiente de las cadenas, trazan ahora con una mezcla de autoridad apostólica y ternura paternal las últimas palabras de su carta más monumental. Una epístola destinada a la comunidad de creyentes que vive y lucha en el corazón mismo de la bestia Roma. Es una carta de profunda, densa y revolucionaria teología. Un documento que desentraña el significado de la gracia, la justificación por la fe y el plan cósmico de Dios para judíos y gentiles. Pero al llegar al final, la elevada teología desciende a la tierra. El apóstol, a menudo percibido como un intelectual austero, un polemista implacable, revela la vasta red de su corazón, la familia que ha construido en la fe. Dicta una larga lista de saludos nombres, que son pilares de su ministerio, hombres y mujeres, que han arriesgado sus vidas por él, que han trabajado a su lado, que han abierto sus hogares para la iglesia. Y entre ellos, un saludo que casi podríamos pasar por alto, 2 líneas que contienen un universo de historia no contada. La cámara se desliza sobre el pergamino, enfocando la tinta aún fresca las letras griegas formadas con esfuerzo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía, Rufo. El nombre apenas resuena en los grandes anales de la historia. No es Pedro la roca sobre la que se edificaría la iglesia. No es Juan, el discípulo amado que se reclinó en el pecho del Maestro. No es Santiago, el primer mártir de los apóstoles. No es un orador cuyas palabras sacudieron el Areópago de Atenas. Es un susurro, un nombre entre muchos. ¿Quién es este Rufo para merecer una distinción tan singular y poderosa, escogido en el Señor? No simplemente un creyente como muchos otros, sino el escogido o eclectos. ¿Escogido para qué? ¿Qué hizo para ganar tal epíteto del apóstol más exigente? ¿Y quién es esta mujer anónima, su madre? Pablo, el gigante de la fe, el arquitecto del cristianismo gentil, el hombre que declaró no conocer a nadie según la carne, la reclama como propia su madre y mía. Qué consuelo, qué cuidado, qué amor maternal le brindó esta mujer al apóstol solitario, un hombre tan a menudo golpeado, traicionado y perseguido. ¿Qué vínculo tan profundo y tierno une a esta familia ordinaria con el drama extraordinario de la salvación? La respuesta no se encuentra en los foros de mármol de Roma. Para encontrarla, debemos desandar el tiempo. Debemos viajar hacia el este, a una provincia diferente, a una ciudad santa, al borde de un colapso espiritual y político. Debemos regresar a Jerusalén durante la semana más cargada de destino en la historia del mundo. Debemos retroceder a un día de sangre, oscuridad y un sacrificio que lo cambió todo. El escenario cambia bruscamente. El silencio opresivo del estudio de Pablo es destrozado por el caos ensordecedor de una calle estrecha y abarrotada en Jerusalén. Es la vía dolorosa, el camino del dolor. El aire de la primavera, que debería estar lleno del aroma de las hierbas de la Pascua, está cargado no solo con el polvo calcáreo del camino, sino con una electricidad palpable de odio, miedo y fervor religioso. Es la mañana de la víspera de la Pascua, la fiesta más sagrada de los judíos, pero la ciudad hierve con una tensión que se puede cortar. La ocupación romana es un yugo pesado.
Y en esta temporada de fiesta, el nacionalismo judío está en su punto más álgido. Poncio Pilato. El prefecto está nervioso, sus tropas auxiliares patrullan con las lanzas listas y los nervios crispados. Gritos, burlas soeces de los soldados. El llanto agudo y ahogado de un grupo de mujeres que siguen a distancia. Y sobre todo el chasquido agudo y húmedo de un flagrum romano. Una multitud se arremolina empujando y gritando una marea humana de curiosos enemigos y unos pocos seguidores aterrorizados. Siguen a una procesión sombría. 3 hombres condenados arrastrando las vigas transversales de sus propias ejecuciones los patibula. El narrador continúa su voz bajando a un tono grave. El Evangelio de Marcos, considerado por muchos eruditos como el primero en ser escrito y probablemente dirigido a una audiencia en Roma, registra un detalle que los otros evangelistas sinópticos omiten. Un detalle aparentemente trivial, pero que para sus lectores originales en la capital no habría necesitado explicación alguna. La cámara se abre paso a empujones entre la multitud caótica, enfocándose en el prisionero del centro. Vemos a Jesús de Nazaret apenas reconocible. Su espalda está desollada una masa de carne cruda por la flagelación. Una corona de espinas tejida brutalmente se clava en su cuero cabelludo, enviando hilos de sangre que se mezclan con el sudor y el polvo. Tropieza, sus rodillas ceden y cae pesadamente sobre las piedras del pavimento bajo el peso insoportable de la viga de madera. La procesión se detiene. Un centurión romano impaciente y brutal maldice en latín la demora. El tiempo apremia. Necesita que estos hombres estén muertos y bajados de sus cruces antes de que comience el sábado de Pascua al atardecer, para no ofender las sensibilidades religiosas locales y causar un motín. El prisionero nazareno está demasiado débil. No lo logrará hasta la colina. Los ojos del centurión, fríos y prácticos, exploran la multitud. No busca a un voluntario, busca a un sujeto. La ley romana le permite reclutar mano de obra civil al instante para tareas militares. Sus ojos se posan en un hombre fuerte, saludable, que claramente no es de Jerusalén. Su piel quizás es más oscura, sus ropas las de un viajero. Un extranjero atrapado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El Evangelio lo nombra rescatándolo del anonimato. La cámara se enfoca intensamente en este hombre que observa la escena con una mezcla de horror, compasión y miedo. Está paralizado, atrapado entre la multitud y los soldados. El narrador cita la Escritura: y obligaron a uno que pasaba, un cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Cirene no es un pueblo desconocido. Es una ciudad próspera, cosmopolita en el norte de África, en la actual Libia. Era un centro de cultura helenística y hogar de una de las comunidades judías más grandes y antiguas de la diáspora. Simón era un peregrino. Había viajado cientos de millas por mar y tierra, un viaje arduo y costoso para cumplir el sueño de todo judío devoto: celebrar la Pascua en la ciudad santa Jerusalén. Venía del campo, quizás de una aldea cercana como Betania, donde se hospedaba completamente ajeno al drama judicial y teológico que se había desarrollado en la oscuridad de la noche anterior. En un instante, un soldado lo agarra bruscamente por el brazo. Simón es sacado violentamente de su anonimato, de su peregrinación piadosa, de su vida ordinaria, y arrojado al centro mismo de la historia de la redención. Lo obligaron a que le llevase la cruz. Y es aquí donde Marcos inserta la clave, los 2 nombres que conectan este día oscuro con la carta de Pablo a Roma: padre de Alejandro y de Rufo. Las 2 piezas del rompecabezas son colocadas una al lado de la otra, separadas por décadas de historia y cientos de millas geográficas, pero unidas por un hilo inquebrantable de gracia. En Jerusalén, un padre Simón es forzado, bajo amenaza de violencia, a llevar el instrumento de tortura de un criminal condenado. Es un acto de humillación, una mancha en su peregrinación, un encuentro aterrador con la brutalidad del poder romano. En Roma, años después, su hijo Rufo es honrado por el apóstol más grande de la Iglesia como el escogido en el Señor.
Su esposa, la madre de Rufo, es tan amada y respetada que Pablo la considera su propia madre espiritual. ¿Qué sucedió entre estos dos momentos? ¿Qué ocurrió en el corazón de Simón en esa caminata hacia el Gólgota? ¿Cómo un acto de coerción brutal se transformó en la semilla de un legado de fe tan poderoso? ¿Cómo el hombre que cargó la cruz física de Jesús dio a luz a una familia que abrazaría la cruz espiritual de Cristo con tanta devoción que se convertirían en pilares de la Iglesia en la capital del mundo? El conflicto está establecido. Esta no es solo una búsqueda de un personaje bíblico oscuro. Este es un viaje al corazón mismo del Evangelio. Es la exploración de un legado improbable, una herencia de fe, nacida no en un palacio o un templo, sino en el polvo y la sangre de la Vía Dolorosa. Esta es la historia de cómo la carga involuntaria de la cruz de Cristo puede redimir, transformar y dar propósito no solo a una vida, sino a generaciones enteras. Esta es la historia de Rufo. Para entender al hijo Rufo, primero debemos conocer al padre Simón. Nuestra historia comienza lejos de Judea, a través del gran mar Mediterráneo, en la vibrante y cosmopolita ciudad de Cirene. Enclavada en las fértiles colinas de la actual Libia, Cirene era una joya del norte de África, una metrópoli griega donde la cultura helenística se encontraba con la antigua tradición libia. Pero también era el hogar de una de las comunidades judías más grandes y antiguas de la diáspora. El libro de los Hechos nos dice que los judíos de Cirene tenían su propia sinagoga en Jerusalén, tal era su número y su devoción. En esta ciudad bulliciosa, entre el olor de las especias del mercado y el sonido del griego en las calles, vivía Simón. No era un sacerdote ni un erudito. Era un hombre de fe, un hombre de familia. Quizás era un comerciante, sus manos acostumbradas a las monedas y las telas, o un artesano, su trabajo valorado en los mercados locales. Lo imaginamos como un pilar de su comunidad, un hombre devoto que enseñaba a sus hijos las escrituras y las tradiciones de sus padres. Su hogar estaba lleno de vida de las voces de su esposa, cuyo nombre la historia no registra, pero cuyo legado perdurará, y de sus dos hijos pequeños, Alejandro y Rufo. Eran niños de la diáspora con nombres griegos comunes, pero criados en la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Durante años, Simón y su esposa habían ahorrado y planeado. Había un sueño que ardía en el corazón de todo judío devoto: ver Jerusalén. Hacer la peregrinación para la Pascua, la fiesta de la liberación, estar en la ciudad santa, en el templo de Dios, cuando el Cordero Pascual fuera sacrificado. Era el viaje de su vida, una demostración de piedad suprema. En su hogar en Cirene, imaginamos las conversaciones por la noche. Hablaban del significado del viaje no solo como una obligación religiosa, sino como una lección viva para sus hijos. «Veréis el templo, hijos míos», podría haber dicho Simón, con los ojos brillantes de anticipación. «Comprenderéis nuestra historia, nuestra libertad. Creceréis en la fe de nuestros padres». La decisión fue tomada. Emprenderían el largo viaje cruzando el mar hacia Judea. No tenían forma de saber que el destino de Simón no le esperaba en el sagrado monte del templo, sino en una colina impura fuera de las murallas de la ciudad, un lugar de ejecución llamado Gólgota, Jerusalén. La ciudad de oro, el centro del universo para Simón. Pero la ciudad que encontraron no era solo un lugar de oración, era un hervidero de tensión. La Judea del primer siglo estaba bajo la bota de hierro de Roma. Un prefecto romano, Poncio Pilato, gobernaba con mano dura, y la presencia de soldados romanos era un recordatorio constante de la ocupación. La Pascua exacerbaba estas tensiones. Cientos de miles de peregrinos inundaban la ciudad, y con ellos las esperanzas mesiánicas y el fervor nacionalista alcanzaban un punto de ebullición. Es posible que Simón y su familia llegaran a tiempo para presenciar el comienzo de esa semana tumultuosa. Quizás estaban entre la multitud que bordeaba el camino desde Betania, que cortaba ramas de palma y extendía sus mantos. Quizás sus propios hijos Alejandro y Rufo gritaron: «¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor», mientras Jesús de Nazaret entraba en la ciudad montado en un asno, en un acto de humildad real,
que desafiaba directamente tanto a la aristocracia sacerdotal como al poder romano. Simón el peregrino habría sentido la electricidad en el aire, la esperanza palpable de que quizás este era el Mesías prometido que finalmente liberaría a Israel. Pero en los días siguientes, la atmósfera se agrió. La ciudad se llenó de rumores. El profeta de Galilea había purificado el templo desafiando a los cambistas y a los líderes religiosos. Había enseñado con una autoridad que asombraba a la gente y enfurecía al Sanedrín. Los debates eran intensos, las confrontaciones públicas. Simón, moviéndose por los patios del templo o los mercados, habría escuchado las conversaciones contradictorias. «Es un profeta», decía uno. «Es un blasfemo», respondía otro. «Nos liberará de Roma», susurraba un tercero. «Traerá la ira de Roma sobre nosotros», temía un cuarto. La presencia militar romana se intensificó. Los soldados patrullaban las murallas, sus ojos vigilantes sobre la multitud inquieta. La noche del jueves, mientras Simón y su familia comían su cena de Pascua en la posada o casa donde se alojaban, un sentimiento de inquietud se apoderó de la ciudad. Una oscuridad se estaba gestando. En algún lugar del huerto de Getsemaní, Jesús era arrestado. Mientras Simón dormía ajeno a todo, se celebraba un juicio ilegal, se pronunciaba una sentencia de muerte, y el destino del mundo pendía de un hilo. La mañana siguiente amaneció pesada. Era el día de la preparación. Simón quizás había dejado a su familia en su alojamiento y venía del campo, como dice Marcos. Tal vez tenía asuntos que atender o estaba haciendo los preparativos finales para el sábado solemne que comenzaría al atardecer. Caminaba por las concurridas calles de Jerusalén, un hombre entre miles, su mente en la fiesta, en su familia, en Dios. Entonces la vio. La procesión de la muerte. El sonido de la multitud enojada, el llanto de las mujeres, el ruido sordo de la madera arrastrándose sobre la piedra. Y los soldados. Una unidad romana ejecutando la forma más brutal de castigo del imperio, reservada para esclavos y rebeldes, la crucifixión. Su instinto habría sido apartarse, protegerse de la contaminación ritual de la muerte, en la víspera de la Pascua. Pero la multitud lo bloqueaba. Y entonces sucedió. El prisionero del centro, el que llevaba la corona de espinas, el que Simón podría haber reconocido vagamente de la entrada triunfal días antes, colapsó. Jesús cayó bajo el peso insoportable de la viga transversal, el patibulum, que pesaba más de 100 libras. La procesión se detuvo. El centurión a cargo, exasperado por la demora, miró a su alrededor. El prisionero estaba demasiado débil por la flagelación de la noche. No llegaría a la colina del cráneo. Necesitaba a alguien que llevara la viga. Sus ojos escanearon la multitud y se posaron en Simón. Era perfecto, fuerte, saludable y claramente un extranjero, un forastero sin conexiones locales que pudieran causar problemas. Un judío de la diáspora de Cirene. Con un grito y un gesto, el soldado señaló a Simón. Varios legionarios se abalanzaron sobre él, sacándolo bruscamente de la multitud. El mundo de Simón se encogió. El terror lo invadió. ¿Qué había hecho? Intentó protestar, explicar que era un peregrino que debía mantenerse puro para la Pascua. Pero sus protestas fueron silenciadas por la madera plana de una espada romana contra su espalda. «Toma», gruñó el soldado. Antes de que pudiera entenderlo, la pesada viga de madera áspera, astillada y pegajosa con la sangre de Jesús fue colocada sobre sus hombros. El peso era abrumador, pero la humillación era peor. Ser forzado a participar en una ejecución romana, ser cómplice de la muerte de otro judío, era una profanación. El miedo, la ira, la confusión, la vergüenza, todo se arremolinaba en su mente. Entonces sintió al hombre a su lado. Jesús se puso de pie y comenzaron a caminar. Simón, el hombre fuerte de Cirene, ahora compartía el yugo con el carpintero roto de Nazaret. No hablaron. Las palabras eran imposibles en medio de los gritos y las burlas. Pero en esa caminata infernal hacia el Gólgota, algo sucedió. Simón sintió la respiración trabajosa del hombre a su lado. Vio la sangre y el sudor, goteando de la corona de espinas.
y sintió la presencia. Había una dignidad, una paz, una resistencia silenciosa en este hombre que desafiaba la brutalidad del momento. Simón había visto criminales antes. Morían maldiciendo, gritando, luchando. Este hombre oraba. Este no era un criminal ordinario. Este era el comienzo de una transformación que Simón nunca podría haber imaginado. Llegaron al lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. La tarea de Simón había terminado. Los soldados, con una eficiencia brutal, le quitaron la viga de los hombros y lo empujaron a un lado. Era libre de irse. Podía correr de regreso a la ciudad a su familia, tratar de limpiarse la sangre de su ropa y de su conciencia y olvidar la pesadilla, pero no lo hizo. Algo lo retuvo. Se quedó allí a una distancia segura mezclado con la pequeña multitud de curiosos y los pocos seguidores desconsolados. Vio cómo desnudaban a Jesús. Vio cómo lo arrojaban sobre la madera que él mismo había cargado. Oyó el sonido enfermizo del martillo golpeando los clavos. Vio cómo levantaban la cruz dejándola caer con un golpe sordo en el agujero preparado. Simón se convirtió en un testigo involuntario del evento central de la historia humana. Vio la inscripción sobre la cabeza de Jesús, el Rey de los Judíos. Escuchó las burlas de los soldados, de los líderes religiosos que pasaban e incluso de uno de los criminales crucificados a su lado. Pero también escuchó las palabras del hombre en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón. No maldiciones, no ira. Perdón. Simón observó cómo el cielo se oscurecía al mediodía, cómo la tierra temblaba. Escuchó el grito final de angustia y confianza. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Simón finalmente regresó a su alojamiento, horas después, era un hombre diferente. Su ropa manchada con la sangre de Cristo. Su rostro pálido por el horror. Su alma sacudida hasta sus cimientos. ¿Cómo le explicó a su esposa lo que había sucedido? ¿Qué les dijo a sus hijos Alejandro y Rufo cuando le preguntaron dónde había estado? Quizás no dijo nada. Quizás se sentó en silencio la imagen del hombre en la cruz, grabada a fuego en su memoria. El Cordero Pascual estaba siendo sacrificado en el templo, pero Simón había presenciado un sacrificio diferente, uno que no podía entender, pero que sabía instintivamente que lo había cambiado para siempre. Una semilla había sido plantada en el suelo de su corazón, una semilla regada por la sangre de un extraño. Ese encuentro forzado, esa carga de humillación, no fue un accidente, fue una cita divina. La vida de Simón y el futuro de su familia nunca volverían a ser los mismos. Los siguientes 3 días estuvieron envueltos en un silencio pesado y temeroso. El sábado de Pascua, el día más sagrado, transcurrió con una quietud antinatural. Simón y su familia observaron los ritos, pero la mente de Simón estaba en otra parte, en aquella colina fuera de la ciudad. El hombre al que había ayudado a llevar la cruz estaba muerto y enterrado en una tumba prestada. La esperanza que había sentido brevemente al principio de la semana había sido crucificada con él. La ciudad estaba llena de soldados, los líderes religiosos estaban satisfechos y los seguidores del Nazareno estaban escondidos por miedo. Para Simón, la peregrinación soñada se había convertido en una experiencia de contaminación y desilusión. Luego, en la mañana del primer día de la semana, comenzaron los susurros. Primero fueron historias confusas de mujeres que habían ido a la tumba y la habían encontrado vacía. Hablaban de ángeles, de una visión. Los líderes religiosos respondieron rápidamente con su propia historia. Los discípulos habían robado el cuerpo. Pero entonces los rumores se hicieron más audaces. Él estaba vivo, se había aparecido a María Magdalena. Se había aparecido a Pedro. ¿Cómo reaccionó Simón a esta noticia? Para un hombre que había sentido el peso de esa cruz, que había visto la brutalidad de esa muerte, la idea de la resurrección debe haber sonado a locura. Sin embargo, Simón había sido testigo de algo que otros no habían visto. Había estado lo suficientemente cerca como para ver la dignidad en el sufrimiento, para escuchar el perdón en la agonía. Este no era un hombre común. La duda luchaba con una extraña esperanza en su corazón.
¿Podría ser verdad? ¿Podría el hombre cuya sangre manchaba su ropa haber vencido realmente a la muerte? Esta noticia, esta posibilidad imposible, lo obligó a actuar. No podía simplemente empacar y regresar a Cirene. Tenía que saber la verdad. Quizás buscó a esos mismos discípulos que ahora salían de su escondite, sus rostros transformados del miedo a una audacia asombrosa. Quizás escuchó sus testimonios de primera mano. En algún momento de esos primeros días, la semilla plantada en el Gólgota brotó. Simón el Cireneo, el portador de la cruz, creyó. El hombre al que había ayudado a morir estaba de hecho vivo. La peregrinación de Pascua había terminado, pero Simón y su familia no regresaron a Cirene. Algo vital los retenía en Jerusalén. La ciudad seguía vibrando esta vez no con tensión, sino con un nuevo tipo de energía. Jesús había ascendido, pero había dado a sus seguidores una promesa: recibirían poder. 50 días después de esa Pascua traumática, llegó la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Miles de peregrinos judíos de toda la diáspora llenaban de nuevo Jerusalén. Hechos 2 nos dice explícitamente que había judíos de las partes de Libia que están hacia Cirene. Simón y su familia estaban entre ellos. Estaban allí quizás en los patios exteriores del templo o en una calle cercana cuando el sonido vino del cielo como un viento recio que soplaba. Vieron las lenguas como de fuego que se posaron sobre los discípulos. Y luego, el milagro. Hombres galileos sin educación, hablando en los idiomas nativos de todos los peregrinos reunidos. Simón escuchó las maravillas de Dios proclamadas en su propia lengua, quizás el dialecto griego o latino de Cirene. Vio a Pedro, el mismo hombre que había negado a Jesús unas semanas antes, levantarse y predicar con un poder y una autoridad que sacudieron a la multitud hasta los cimientos. Pedro conectó los puntos. Declaró que el mismo Jesús, a quien habían crucificado el hombre cuya cruz Simón había llevado, era el Mesías, el Señor, y había resucitado de entre los muertos. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de Simón. No era solo un testigo, era por asociación cómplice. Cuando la multitud gritó: ¿qué haremos, Simón?, sintió esa pregunta en su propia alma. La respuesta de Pedro resonó como un trueno: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día Simón de Cirene, el hombre que fue obligado a tomar la cruz, la tomó voluntariamente. Él, su esposa y quizás sus hijos mayores se unieron a las 3,000 almas que fueron bautizadas. Se convirtieron en miembros fundadores de la iglesia. Ya no eran peregrinos de Cirene, eran ciudadanos de un nuevo reino. La vida de la familia cambió drásticamente. Se convirtieron en parte de esa primera comunidad radical de creyentes en Jerusalén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vendieron propiedades, compartieron todo en común, comieron juntos con alegría y sencillez de corazón. Para Alejandro y Rufo, este fue el entorno de su infancia. Crecieron en un mundo donde los milagros eran diarios, donde el amor y el sacrificio no eran ideales sino prácticas cotidianas. En esta comunidad, la historia de Simón no era una fuente de vergüenza, sino un testimonio poderoso. Imaginamos a los creyentes reunidos en un hogar partiendo el pan. Pedro contaría cómo negó al Señor. María contaría cómo lo vio en el jardín. Y Simón, el hombre de Cirene, contaría su propia historia. Yo estuve allí, diría su voz baja y reverente. Yo llevé su cruz. Sentí su peso. Vi su sangre. Para los nuevos creyentes, Simón era un vínculo vivo con el sufrimiento físico del Salvador. Era la prueba de que Dios podía tomar un acto de opresión romana y convertirlo en un momento de gracia salvadora. Y Rufo escuchaba. Alejandro y Rufo crecieron escuchando la historia de su padre una y otra vez. Para ellos la cruz no era un concepto teológico abstracto. Era la historia de su familia. Era el evento que había arrancado a su padre del anonimato y lo había puesto en el centro del plan de Dios.
Rufo en particular parece haber absorbido esta verdad profundamente. Creció entendiendo que el sufrimiento y la gloria estaban inseparablemente unidos. Comprendió que ser seguidor de este Jesús significaba llevar una cruz. El encuentro de su padre no fue una maldición, fue un privilegio divino, una elección que marcaría a su familia para siempre. Pero este idilio de la iglesia primitiva no duró. El mismo poder que atraía a miles también provocaba una oposición feroz. La misma audacia que sanaba a los enfermos también enfurecía a las autoridades que habían crucificado a Jesús. La tensión estalló con el martirio de Esteban. La familia de Simón, como miembros de la comunidad helenística de habla griega como los de Cirene, probablemente conocían bien a Esteban. Quizás presenciaron su defensa ardiente ante el Sanedrín, o escucharon con horror la noticia de su brutal lapidación. La muerte de Esteban desató la primera gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y el hombre que lideraba esta carga era un fariseo celoso y brillante llamado Saulo de Tarso. Hechos 8 nos dice que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos probablemente se refiere a los creyentes helenistas de habla griega, como la familia de Simón. El hogar que habían construido en Jerusalén ya no era seguro. Tuvieron que huir. No fue una huida por miedo, sino una dispersión por propósito. Se llevaron el evangelio con ellos. Para Simón, su esposa Alejandro y Rufo, esto significó otro desarraigo. De Cirene a Jerusalén. Y ahora, ¿a dónde el texto de Hechos nos da una pista? Nos dice que algunos de los que fueron esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero otros significativamente eran de Chipre y de Cirene, quienes al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es muy posible que la familia de Simón estuviera entre este grupo misionero pionero. Dejaron Jerusalén no como refugiados derrotados, sino como portadores de la antorcha de la fe que su padre había encontrado en el camino al Gólgota. Antioquía, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. Una encrucijada vibrante, cosmopolita y notoriamente indulgente. Fue aquí donde la familia de Simón pudo haber encontrado su nuevo hogar. Y fue aquí donde el cristianismo dio su siguiente gran salto. En Antioquía, la iglesia rompió sus confines exclusivamente judíos. Los creyentes de Cirene y Chipre comenzaron a predicar audazmente a los gentiles, a los griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Este era el ambiente perfecto para que Rufo y Alejandro maduraran. Crecieron en una iglesia que era dinámica, misionera y radicalmente inclusiva. Una iglesia donde las barreras entre judío y gentil se estaban derrumbando. Fue aquí en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. La familia de Simón estaba en el epicentro de este nuevo movimiento. En esta floreciente comunidad aparecieron nuevos líderes. Bernabé fue enviado desde Jerusalén para supervisar el crecimiento. Y Bernabé fue a Tarso a buscar a un hombre cuya vida había sido transformada radicalmente, Saulo, el perseguidor ahora conocido como Pablo. Es muy probable que fuera en Antioquía donde la familia de Simón, el portador de la cruz, escuchó por primera vez predicar al hombre que había provocado la persecución, que los obligó a huir de Jerusalén. El plan redentor de Dios estaba tejiendo hilos dispares. No sabemos exactamente cuándo ni por qué la familia de Simón se mudó de nuevo. Antioquía era un centro vibrante, pero Roma era el centro del mundo. Todos los caminos llevan a Roma. Como capital del imperio era un imán para personas de todas las provincias, comerciantes, soldados, artesanos y misioneros. Quizás Simón ya había fallecido y ahora su esposa, junto con sus hijos ya adultos, Rufo y Alejandro, emprendieron el viaje final. Quizás Rufo tenía negocios allí, o quizás sintieron un llamado misionero para ayudar a establecer la fe en el corazón mismo del poder que había crucificado a su Señor. Lo que sí sabemos es que en algún momento antes del año 57 d.C.,
Cuando Pablo escribió su carta, Rufo y su madre eran figuras prominentes en la iglesia de Roma. La iglesia romana no era un solo edificio, era una red de iglesias en casas, domus ecclesiae, que se reunían en hogares privados. La familia de Simón, con su historia única y su fe probada, se convirtió en un pilar de esta comunidad. Su hogar probablemente se convirtió en uno de estos lugares de reunión. Se hicieron conocidos por su hospitalidad, su madurez espiritual y su firmeza en la fe. La semilla plantada en el Gólgota ahora estaba echando raíces profundas en el suelo de la capital imperial. Pablo nunca había estado en Roma cuando escribió su epístola, pero conocía íntimamente la red de creyentes allí. Conocía su reputación y conocía personalmente a muchos de ellos que se habían mudado allí desde el este, como Priscila y Aquila. Cuando conoció Pablo a la familia de Rufo, pudo haber sido en Antioquía, donde trabajaron juntos. O quizás la reputación de la familia era tan grande que Pablo los conocía a través de sus muchos colaboradores. Sin embargo, la naturaleza intensamente personal de su saludo sugiere una conexión más profunda. La mayoría de los eruditos creen que la relación floreció después de que Pablo escribiera su carta, cuando finalmente llegó a Roma, aunque como prisionero alrededor del año 60 después de Cristo. Durante sus 2 años de arresto domiciliario, Hechos nos dice que recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios, abiertamente y sin impedimento. La iglesia de Roma acudió a apoyarlo, y entre ellos destacaron 2 personas, Rufo y su madre. Imaginemos la escena. Pablo encadenado a un guardia romano, escribiendo, orando, recibiendo visitantes. Y esta mujer, la viuda de Simón de Cirene, ahora una matriarca de la iglesia, llega a su puerta. Le trae comida, lava su ropa, se sienta con él orando por él, escuchando sus preocupaciones. Le ofrece el tipo de cuidado tierno y práctico que una madre ofrece a un hijo. Para Pablo, un hombre que había muerto a su familia biológica por causa del Evangelio, que había soportado tantas palizas y soledad, el cuidado de esta mujer fue un bálsamo de Dios. Ella se convirtió en una madre espiritual para él. Por eso, al escribir su carta, o quizás en una copia posterior que él mismo anotó, la honró con el título más entrañable, su madre y mía. Y luego estaba Rufo. Para cuando Pablo llegó a Roma, Rufo ya no era el niño que escuchaba las historias de su padre. Era un líder por derecho propio. Quizás era un anciano, un diácono o un maestro en una de las iglesias en casas. Pablo vio en él algo especial. Vio la fe forjada a través de generaciones, una fe que comenzó con el testimonio reacio de su padre y floreció en este hombre maduro y devoto. Cuando Pablo miró a Rufo, vio la elección soberana de Dios. Vio a un hombre que era un ejemplo vivo de la gracia, apartado para el propósito de Dios. La relación entre ellos no era solo la de apóstol a creyente. Era un vínculo familiar profundo forjado en el sufrimiento compartido y en el amor por el mismo Señor que Simón había ayudado a llevar al Calvario. Pablo reconoció que esta familia era el fruto directo, la cosecha de primera calidad de esa crucifixión que el Padre había presenciado de una manera tan única y aterradora. El saludo de Pablo en Romanos 16:13 es teológicamente denso. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. El término escogido en griego, eklekton, no era un simple cumplido. No era el equivalente a un tipo estupendo. Era una de las palabras teológicas más importantes de Pablo. Se remonta al corazón de su doctrina de la elección y la soberanía de Dios. En Efesios 1:4, Pablo escribe que Dios nos escogió en Él, Cristo, antes de la fundación del mundo. En Romanos 8, habla de aquellos que fueron predestinados, llamados, justificados y glorificados. Ser escogido en el Señor significaba ser apartado por la gracia soberana de Dios para su propósito. No significaba que Rufo fuera inherentemente mejor que otros. Significaba que Dios lo había seleccionado para ser un ejemplo conspicuo de la fe. ¿Por qué Rufo? ¿Por qué no su hermano Alejandro, quien también es nombrado por Marcos? No lo sabemos. Quizás Alejandro se había apartado de la fe, o quizás simplemente no estaba en Roma en ese momento.
pero Rufo estaba allí, y su fe brillaba. Su elección no se basaba en sus propios méritos, sino que era la culminación de una historia de gracia que comenzó décadas antes. Rufo era el legado vivo de Simón. Era la prueba de que Dios puede tomar un acto de violencia, coerción y humillación. Simón siendo forzado a llevar la cruz y transformarlo en un linaje de fe elegida y con propósito. La elección de Rufo no era arbitraria. Era la hermosa conclusión de una historia que comenzó con un encuentro forzado en la vía dolorosa. Rufo era la personificación de cómo una carga involuntaria podía convertirse en una vocación elegida. El título El Escogido no era solo un honor para Rufo, era un recordatorio para toda la Iglesia de Roma y para nosotros de que Dios está obrando soberanamente, tejiendo incluso los eventos más oscuros y aleatorios en un tapiz glorioso de redención. El título de Rufo se convierte en una promesa para todos los que están en Cristo, que ellos también son elegidos, amados y apartados para el propósito de Dios. Para apreciar plenamente el saludo a Rufo, debemos entender el contexto de Romanos 16. Este capítulo final no es un apéndice sin importancia ni una simple lista de saludos personales. Es la culminación práctica de toda la teología de la carta. En los 15 capítulos anteriores, Pablo ha argumentado magistralmente que el Evangelio es el poder de Dios para salvar tanto a judíos como a gentiles, basándose únicamente en la fe. Ha luchado por la unidad de la Iglesia, implorando a los creyentes fuertes, probablemente gentiles y débiles, probablemente judíos que se acepten mutuamente y no juzguen. El capítulo 16 es la prueba viviente de que esta unidad es posible. Es un retrato de la Iglesia como debería ser. Pablo saluda a una asombrosa diversidad de personas. Saluda a Priscila y Aquila, una pareja de artesanos judíos. Saluda a Andrónico y Junias, sus parientes y compañeros de prisión, que fueron creyentes antes que él. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Saluda a la casa de Aristóbulo y a la casa de Narciso, que podrían incluir esclavos y libertos de grandes casas imperiales. Saluda a mujeres que trabajaron arduamente en el Señor como María Trifena y Trifosa. Saluda a judíos y a gentiles, a hombres y a mujeres, a esclavos y a libres. En medio de esta gloriosa red de relaciones, emerge el saludo a Rufo y su madre. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Este saludo no es solo personal, es profundamente pastoral y teológico. Al destacar a Rufo como el escogido Pablo, lo presenta a toda la Iglesia como un modelo de fe madura. Y al honrar a su madre como madre mía, eleva el ministerio a menudo invisible de la hospitalidad y el cuidado al más alto nivel de importancia. En una Iglesia que lucha con las divisiones entre judíos y gentiles, Pablo presenta a esta familia probablemente de herencia judía del norte de África, como pilares centrales de la comunidad. El saludo no es solo una nota personal, es un testimonio público. Es la forma en que Pablo le dice a la Iglesia de Roma: miren a esta familia. Miren a Rufo, un ejemplo de la elección de Dios. Miren a su madre, un ejemplo del amor de Cristo. Así es como se ve la unidad. Así es como se ve el Evangelio vivido. Ahora conectamos la pieza final y más crucial del rompecabezas. Regresamos a esa escena caótica en la Vía Dolorosa. Mateo y Lucas también registran la historia de Simón de Cirene. Lucas 23:26 dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mateo 27:32 es similar, pero solo Marcos en el capítulo 15, versículo 21, añade un detalle aparentemente superfluo. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué? ¿Por qué solo Marcos se molesta en nombrar a los hijos de este hombre? Los evangelios son documentos notoriamente concisos. No desperdician tinta en detalles irrelevantes. La respuesta es una de las claves más poderosas para entender el Nuevo Testamento. La abrumadora tradición de la Iglesia primitiva y la evidencia interna del Evangelio sugieren que Marcos escribió su Evangelio en Roma y lo escribió para la Iglesia de Roma. Pedro, según la tradición, fue la fuente principal de Marcos,
y Marcos actuó como su intérprete para los creyentes romanos. Imaginemos a esa iglesia en casa en Roma, reunida, para escuchar la lectura de este nuevo documento, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El lector llega a la historia de la pasión. Leen sobre la traición de Judas, la negación de Pedro, el juicio de Pilato. Llegan al momento en que Jesús cae bajo la cruz. Y entonces el lector dice: «Y obligaron a uno que pasaba Simón de Cirene». La gente asiente. Han escuchado esta parte de la historia. Pero el lector continúa: «Padre de Alejandro y de Rufo». Un murmullo de asombro y reconocimiento recorrería la sala. Rufo, nuestro Rufo, el anciano de la iglesia, el hombre escogido en el Señor. Alejandro, conocemos a esa familia. De repente el evento de la crucifixión ocurrido décadas antes y a cientos de millas de distancia se estrella contra su realidad presente. El hombre que todos respetan y aman en su comunidad, su hermano Rufo, es el hijo del hombre que literalmente cargó la cruz de Jesús. Marcos no necesitaba explicar quiénes eran Alejandro y Rufo. Los estaba señalando. Estaba diciendo: la historia que les estoy contando no es un mito, es real. Y la prueba viviente está sentada entre ustedes. El legado de ese día oscuro en el Gólgota está aquí adorando con ustedes en la persona de Rufo. Este detalle es una confirmación histórica asombrosa. Conecta indeleblemente la cruz de Cristo en Jerusalén con la iglesia viva en Roma, a través de la vida de un hombre y su familia. Confirma que el legado de Simón no solo sobrevivió, sino que floreció en el corazón mismo del imperio. La historia de Simón y Rufo es en esencia la historia del Evangelio mismo. Es un viaje teológico desde la carga hasta la gloria, desde la coerción hasta la elección. Para Simón, esa mañana en Jerusalén, la cruz era un símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo. Era el poder opresivo de Roma. Era la humillación pública. Era la contaminación ritual. Era una carga forzada, un yugo de violencia. La llevó de mala gana con miedo y quizás resentimiento. Fue el peor día de su vida. Pero a través del lente de la resurrección, el significado de esa carga se transformó. Lo que comenzó como un acto de compulsión, se convirtió en el punto de inflexión de la gracia en su vida. Para su hijo Rufo, la cruz de Cristo no era un símbolo de vergüenza, era la fuente de su salvación, el emblema de su identidad, el propósito de su vida. El evento que humilló a su padre se convirtió en el honor de su familia. El legado de Simón no fue la mancha de haber tocado la cruz de un criminal, sino el privilegio de haber compartido la carga del Hijo de Dios. Esta familia encarna las palabras que el mismo Jesús había enseñado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y sígame. Lucas 9:23. Simón de Cirene fue el único hombre en la historia que tomó la cruz de Jesús, literalmente aunque de mala gana. Pero a través de ese acto, su familia aprendió a tomar su propia cruz, metafóricamente, voluntariamente, con gozo. La historia de Simón nos enseña que Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Puede tomar las cargas más inesperadas, las pruebas más injustas, los momentos de humillación más profundos y redimirlos. La cruz no fue un accidente en la vida de Simón. Fue la invitación de Dios a una historia mucho más grande, una historia que redefiniría a su familia por la eternidad. Y no podemos concluir esta historia sin honrar a la heroína silenciosa de esta familia, la esposa de Simón, la madre de Rufo y Alejandro. Su nombre nunca se menciona. Sus palabras no se registran. Sin embargo, su legado es tan poderoso como el de su esposo y su hijo. Ella estuvo allí en cada paso del camino. Soportó el terror de Simón cuando regresó manchado de sangre del Gólgota. Compartió la confusión de esos 3 días de silencio. Se regocijó con él ante la noticia de la tumba vacía. Fue ella quien tomó la decisión junto a su esposo de quedarse en Jerusalén. Fue ella quien fue bautizada en Pentecostés. Fue ella quien ayudó a construir la comunidad en la iglesia primitiva. Fue ella quien crió a sus hijos Rufo y Alejandro
en medio de este nuevo y radical movimiento, enseñándoles el significado de la historia de su padre. Fue ella quien enfrentó la persecución, quien empacó sus vidas de nuevo para huir a Antioquía. Y fue ella quien, quizás ya viuda, viajó a Roma y abrió su hogar convirtiéndolo en una iglesia. Fue esta mujer la que cuidó de Pablo. Su fe forjada en el trauma, la persecución y décadas de servicio fiel, irradiaba un amor maternal tan profundo que el apóstol de los gentiles, un hombre que no era fácil de impresionar, la adoptó como su propia madre espiritual. En el Nuevo Testamento, a menudo nos centramos en los apóstoles y predicadores, pero la iglesia fue construida sobre la base de la fidelidad silenciosa y el servicio hospitalario de mujeres como Lidia Priscila Febe y la madre de Rufo. El legado de esta familia no proviene solo del acto público y dramático del padre, sino igualmente del servicio constante, nutritivo y amoroso de la madre. Ella es la encarnación de la hospitalidad cristiana, la fuerza silenciosa que permitió que el legado de la cruz echara raíces y diera frutos en Roma. El viaje nos ha llevado desde las calles de Roma al estudio de un apóstol prisionero, hasta el caos sangriento de la Vía Dolorosa en Jerusalén. Hemos cruzado el mar hasta la vibrante Cirene. Hemos sido testigos del nacimiento de la iglesia. En el fuego de Pentecostés, hemos huido de la persecución a Antioquía y finalmente hemos regresado a las iglesias en casas de la capital imperial. Hemos seguido el hilo de 2 versículos, 2 nombres, susurrados en los márgenes de la historia: Marcos 15:21 y Romanos 16:13. Y al hacerlo, hemos descubierto una historia profunda y poderosa sobre la gracia soberana de Dios. Hemos visto cómo un encuentro forzado, un acto de violencia y humillación en el camino al Gólgota, se convirtió en el punto de origen de un extraordinario legado de fe. Vimos a un padre Simón, un peregrino anónimo, arrancado de la multitud para llevar una carga que no era suya. Y vimos cómo esa carga lo transformó a él y a su familia para siempre. Vimos a sus hijos Rufo y Alejandro crecer no a la sombra de la vergüenza de un padre, sino a la luz del privilegio de su padre. Vimos a una madre cuyo nombre desconocemos convertirse en un pilar de hospitalidad y amor, un refugio para la iglesia primitiva y una madre espiritual para el mismo apóstol Pablo. Y vimos a un hijo Rufo vivir una fe tan madura y ejemplar que fue honrado públicamente como el escogido en el Señor. Una familia común, atrapada en los engranajes de la historia, se convirtió en un testimonio vivo del poder redentor de la cruz. Su historia demuestra que la colisión de un hombre con el sufrimiento de Cristo se convirtió en el propósito de vida para las generaciones venideras. Las lecciones de la vida de Rufo y su familia resuenan a través de los siglos, hablándonos directamente a nuestra vida hoy. Primero nos recuerdan que Dios usa a personas comunes y corrientes para sus propósitos extraordinarios. Dios no eligió a un sumo sacerdote, ni a un erudito del Sanedrín, ni a un poderoso gobernador romano para compartir la carga física de su hijo. Eligió a un extraño, un peregrino anónimo del norte de África, un hombre que solo estaba pasando. Dios se especializa en usar a los anónimos, a los que están al margen, a los que simplemente intentan vivir su día. Tu vida ordinaria es el escenario principal para la obra extraordinaria de Dios. Segundo, la historia de Simón nos enseña sobre la transformación del sufrimiento. La cruz fue impuesta a Simón. Fue injusta, inesperada y humillante. Fue una carga que él no eligió. Sin embargo, en su encuentro con Jesús, esa carga se convirtió en el catalizador de su salvación. Lo que comenzó como un acto de compulsión, se transformó a través de la resurrección en una elección gloriosa. Nos enseña que Dios puede tomar las cargas más pesadas de nuestras vidas, las cruces que no elegimos, y convertirlas en el mismo medio de nuestra transformación y nuestro testimonio más profundo. Tercero, la historia de esta familia es el testimonio supremo de la importancia del legado de fe. La fe de Simón y su esposa, forjada en el Calvario y probada en la persecución, dio forma al carácter de su hijo Rufo. La fidelidad de ellos en un hogar en Jerusalén, luego en Antioquía y finalmente en Roma,
creó el entorno para que Rufo se convirtiera en un líder escogido. La fe que vivimos hoy, la forma en que respondemos a nuestras propias cruces, no solo nos afecta a nosotros, está sentando las bases para la fe de la próxima generación. Y así la pregunta final nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las cruces inesperadas en tu propia vida? Quizás no sea una viga de madera literal. Quizás sea el peso de una enfermedad crónica, la pérdida de un ser querido, la humillación de un fracaso, la injusticia de una situación laboral o la carga de una relación rota. Son las cargas que no elegiste las que te fueron impuestas por las circunstancias de un mundo caído. La historia de Simón de Cirene nos da un nuevo paradigma para entender estos sufrimientos. Nos recuerda que es precisamente en estos lugares de carga involuntaria, en nuestra propia vía dolorosa, donde tenemos la oportunidad más profunda de encontrarnos con Jesús. Es allí donde como Simón podemos caminar a su lado, sentir su presencia y ser transformados por su gracia. Esta semana te invitamos a reflexionar sobre esto. ¿Cómo puedes mirar tu carga actual no como un accidente sin sentido, sino como una posible cita divina? ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te muestre su presencia y su propósito en medio de tu sufrimiento? ¿Cómo puedes permitir que la forma en que llevas tu cruz hoy se convierta en un legado de fe para aquellos que te observan? La historia de Rufo nos asegura que lo que comienza como una carga puede, por la gracia de Dios, convertirse en una elección y finalmente en una corona. Si esta historia sobre el poder de Dios para redimir el sufrimiento y construir un legado de fe te ha inspirado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal. Comparte este video con alguien que conozcas que esté pasando por un momento difícil, alguien que necesite que le recuerden que sus pruebas no son en vano. Y nos encantaría escuchar tu historia. Deja un comentario abajo y cuéntanos sobre una persona que haya sido una madre o un padre espiritual en tu vida. Alguien que, como la madre de Rufo, te haya mostrado el amor de Cristo de una manera práctica y transformadora. Porque al final todos somos parte de esta misma historia, llamados a llevar nuestra cruz y a construir un legado de fe para las generaciones venideras.